seguimos con más Te digo la otra y ahora sí empezamos con la entrevista que teníamos prevista para esta noche. Nos acompaña acá en estudios la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida a Te digo la otra. ¿Cómo andan, chiquilines? Bien. Bueno, en realidad queríamos comenzar preguntándote un poco cómo evalúas hasta ahora, hasta el momento, en estos meses, la gestión que viene llevando adelante la actual ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. ¿Crees que hay algún cambio respecto a la administración anterior, concretamente, del Frente Amplio? Si bien, bueno, sigue gobernando el mismo partido, ¿te parece que hay algún matiz respecto al ministro Erlich? Es muy difícil contestar esa pregunta porque yo la tuve hace 2 martes en el Parlamento, que la cité en la Comisión de Educación y Cultura, a ella, a su secretaria, a todo el CODICEN, y estaban todos los directores generales de los consejos de concentrados. No logré que me contestaran nada. Yo creo que tienen razón los sindicatos. Yo tengo muy buen contacto, a pesar de lo que la gente puede pensar, con muchos sectores sindicales, y me parece que está todo encapsulado hasta que salga la ley de presupuesto. Entonces no podemos evaluar. Si yo evalúo por lo que no me dijeron, se supone que está todo igual. Sí me preocupa porque conozco a los actores institucionales que se fueron incorporando y son del riñón de la reforma de Rama. Entonces yo la verdad no sé cómo va a ser la misma fuerza de gobierno que combatió la reforma de Rama y los mismos sindicatos que combatieron la reforma de Rama ahora tener a imitadores de Rama. A ver, para eso está el original. ¿Te parece que la ministra no respondió a tus preguntas, en realidad por interés concreto en no responderlas o por algún otro motivo, falta capaz de conocimiento de las respuestas? Yo estoy convencida que educación no sabe porque es médica, o sea, cada uno tiene su especialización. ¿Por qué pusieron un médico de ministra de Educación y Cultura? Habría que preguntar por qué pusieron un ingeniero en el periodo 2005, por qué pusieron de presidente de CODICEN un médico en el 2005, que pusieron a Erlich, que yo aprecio mucho, me parece un muy buen científico, pero es un científico, no tendría que haber salido del Instituto Pasteur. Bueno, esas son esas cosas de la política. Yo creo que en gran parte ella no puede responder porque no conoce de educación, y no lo digo en forma ofensiva. Es como si a mí me dijeran si yo le puedo hacer un diagnóstico a alguien como médica, imposible. Ahora, el tema es que Filgueira sí es sociólogo, no es educador, es sociólogo, pero es especialista en educación. Y bueno, y hay otros actores institucionales que están más ocultos en todo este tema, que están muy vinculados a la reforma de Rama. Ahora, yo creo, el que habló fue Neto. Que Neto fue profesor de la USAL, lo conozco muy bien, no tiene conocimientos muy profundos de educación, pero es educador. No contestó nada, habló y no dijo nada. Es una característica de Neto. Yo creo que lo pusieron allí por eso, porque como habla y no dice nada, no hay problema. Ahora, el otro día fui a la presentación de las estrategias del quinquenio del Consejo de Educación Secundaria, tampoco dijeron nada. En consecuencia, o es que no hay nada, o es que todo se va a destapar en la ley de presupuesto. Los sindicatos han dicho públicamente que temen una reforma encubierta con esta ley de presupuesto al estilo Rama. No lo dicen directamente, pero se cree. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Los profesores de la USAL los últimos años, 2011, 2012, en las coordinaciones hablábamos mucho, porque nosotros teníamos un proyecto colectivo y se percibe claramente, porque además conocemos a los actores institucionales que estuvieron junto a Rama. Ojo que yo no tengo nada en contra de la reforma de Rama. Claro, yo te iba a preguntar eso. ¿Cuál es el cupo de la reforma de Rama? A priori ninguno. Yo sí tuve 2 grandes discrepancias y las voy a seguir manteniendo si se sigue así. En primer lugar, hubo un ataque claro al nivel académico. Si fue intencional o no, no lo sé. Yo no juzgo intenciones, juzgo hechos. La desaparición de las asignaturas, la imposición de las áreas, profesores no preparados para, no digo que las áreas sí, las áreas no, pero tenés que preparar profesores. Hubo un descenso clarísimo a nivel académico a través también del ataque a las inspecciones de asignatura, que prácticamente desaparecieron. Y la otra cosa que siempre discrepé con Rama fue el proceso parainstitucional, o sea, el hacer todo por fuera.
puenteando a los docentes, puenteando a las ATD, a las asambleas técnicos docentes, puenteando a los sindicatos, puenteando a los alumnos, puenteando a todo el mundo. Y vamos derecho a eso. Graciela, ¿sabes qué? A mí me pasa que el tema de educación a muchos nos apasiona, el tema de política educativa, y a veces uno encuentra que en el discurso de la mayoría de los actores políticos o incluso los actores sindicales, todo se parece resumirse al tema del gobierno de la educación, ¿no? Parece que siempre la discusión principal es si autonomía, si cogobierno. Obviamente son temas importantes, nadie va a decir que no lo sean, pero a veces uno echa en falta una discusión que recorra otros carriles, que diga, bueno, yo por lo menos tengo la convicción de que esa no va a ser la variable explicativa de que la educación funcione mejor y peor, quienes estén en el gobierno de la educación o qué formato institucional. Sería buenísimo si construyendo instituciones sería facilísimo. Uno construiría una institución buena y todo funcionaría bien, pero el diseño institucional no condiciona tanto, por lo menos en mi punto de vista. Y hecha esa introducción, a mí me gustaría preguntarte un poco, para ir un poco más allá de eso. Tú sos una mujer que has entrado en muchas, obviamente has entrado a la política pública o conocida para buena parte de la ciudadanía de la mano del tema de la educación, y a mí me pasa que de repasar entrevistas o de repasar intervenciones tuyas en diferentes temas, no me queda claro cuáles son tus posturas respecto a los temas de fondo de la educación pública en nuestro país. Respecto, por ejemplo, a temas de cómo tendría que ser el armado, digamos, si estás a favor del sistema de primero a noveno en primaria, si estás a favor o en contra de la repetición como mecanismo por los estudiantes. Entonces, esos puntos bien de tu palo, digamos, de lo que vos sabés. ¿Nos querés contar algo sobre cómo lo harías vos? ¿Cómo no? Primero, de cualquier manera, permitime discrepar en el sentido que la gestión es muy importante. Es mi especialización. Por eso es que yo insisto más en los temas de que yo me especialicé nacional e internacionalmente. Yo no soy especialista en evaluación, no soy especialista en currícula. O sea, sí que sé, porque toda mi vida estudié y trabajé en la educación. Claro. Pero sí, yo tengo un paradigma que evidentemente está muy difícil en este momento para defender. Los tramos, la extensión, no hay problema. Yo no tengo ningún inconveniente. Quieren hacer de 4 a 14, esas son cosas. A mí lo que me preocupa, lo central para mí, es el mantenimiento, el rescate del nivel académico. O sea, ¿cómo lo rescatamos? Con las tecnologías, porque claro, a mí me indilgan que soy enemiga de las tecnologías, en absoluto. Yo digo que hay que implementarlas bien, con nuevas estrategias. Obviamente que hay que ayornar el hecho educativo que se produce en el aula, todo eso estoy de acuerdo, pero hay para mí el paradigma no puede salirse de que todo tiene que justificar y que no importa que se aprenda. No puede ser que lleguen ustedes a la universidad, ustedes son chicos muy comprometidos, probablemente no hayan tenido ese problema, pero las cifras en facultades como la de ingeniería que se han hecho pruebas son terribles. Es decir, el 8% solamente en el año 2011 el decano hizo una prueba, pudo interpretar un texto básico de idioma español. Claro. En el 2012 el 3.12% supieron resolver un problema de matemática. Entonces ahí claramente hay un defecto en la forma de enseñar, que para mí el Uruguay supo resolver en educación muchos problemas, a diferencia de otros países de América Latina, excepto Chile, que más o menos se pareció a nosotros, pero nosotros lo resolvimos muchísimo mejor, incluso en muchos países europeos. Entonces, nosotros no tenemos que romper con nuestro pasado, tenemos que rescatar cosas del pasado, por ejemplo, las exigencias, el estudio, el acto, las disciplinas, no como para encerrarse en las asignaturas, pero trabajar en forma interdisciplinar. Las exigencias altas, hay que exigir. Graciela, hay que concurrir, la duda que tengo hay que mantener mantener el clima institucional de otra manera, hay que instaurar la autoridad con un criterio democrático, pero que cada uno sepa jugar su rol. Y esa cosa de que hay que enamorar a los estudiantes, a los chicos, y sí, claro, pero todos queríamos ir a los bailes, ir a jugar al fútbol, ir con nuestros amigos, pero la parte del día en que nosotros vamos a la escuela, al liceo, a la facultad, es la parte del trabajo nuestro. En consecuencia, hay que dedicarse con seriedad. Por ahí va la cosa.
También hay un tema, por lo menos me parece, que también se dice poco, que es cómo cambió el público de jóvenes y que están en la educación secundaria, que hace 3 o 4 o 5 o 6 décadas atrás, en el Uruguay esos jóvenes y adolescentes no estaban en la educación secundaria. No es bueno, pero eso generalmente la secundaria en Uruguay fue la preparación para la universidad, había gurises de clase media, en algún sentido había otra homogeneidad en el estudiantado. Hoy tenés gurises con mucha más complicación y diversidad. Sí, pero el problema es porque hubo, porque hubo rupturas sociales. Exacto. Claro, pero eso no es culpa de la educación, eso es lo que es. Pero la educación tiene que integrar. ¿Por qué yo digo que el Uruguay supo resolver los temas como la integración social? Cuando vinieron las corrientes migratorias a fines del siglo XIX, principio del XX, venían analfabetos en idioma extranjero, gente que de todas partes del mundo. Y acá en Montevideo, en general en Uruguay, pero en Montevideo hubo momentos que hubo más italianos que uruguayos, por decirlo de alguna manera, que criollos. Entonces, italianos, españoles, rusos, turcos. Bueno, la educación pública como universalizadora y con esa matriz de alfabetización, porque lo que uno tiene que enseñarle al niño es aprender a aprender, no llenarlo de conocimientos. Y eso la educación pública lo hizo, le enseñó a razonar, le enseñó a leer, le enseñó a escribir, a alfabetizarlo. Y después lo vas profundizando. No es cierto, la educación pública uruguaya siempre tuvo en su seno a todos los sectores sociales. La educación media es obligatoria desde la Constitución de 1966. La explosión demográfica de secundaria, la primera explosión demográfica se dio en 1966. Lo que pasa es que hay dos factores que no se dicen. A ver. Porque podemos opinar distinto, que es muy bueno, pero además porque a veces puede no pensarse por ese lado. Primero, no había marginalidad cultural, claro, porque ya había operado el papel integrador de la educación pública. Y además no se necesitaban tantos años de escolarización para obtener muy buenos empleos. Entonces, con una muy buena primaria... Más o menos alcanzaba. Alcanzaba. Con una muy buena primer ciclo, tenías niveles de empleo más o menos buenos. Y si llegabas a terminar preparatorio, estaba bárbaro. Ni que hablar, por eso la universidad era una opción para una minoría, pero no por un origen social, sino porque simplemente, o nada menos, no se necesitaban tantos años de escolarización. Pero, Graciela, concretamente, ¿en qué década ubicarías vos, o en qué periodo de la historia de este país ubicarías vos ese quiebre que decís, de que se da como esa ruptura social? Al principio de la década del 60. Ahí yo no se le he hecho la culpa al frente. Vos entendés que ahí empieza a decaer la educación. Es que en realidad se quebró el modelo. O sea, el Uruguay venía con la Primera Guerra, la restauración, la reconstrucción, la Segunda Guerra, la reconstrucción, la Guerra de Corea. La crisis económico-social y estructural del Uruguay empezó en el año 53. Lentamente, no nos dábamos cuenta al principio, pero entonces la educación para ese modelo empezó a fracasar. Ahora, la solución es bajar el nivel. La solución es que no concurran a los centros. La solución es que todo vale. No, es al revés. Mi paradigma es exactamente el contrario del que se propugna oficialmente. La inclusión yo la entiendo por el lado de las exigencias, dando por supuesto toda la cobertura que se necesite socialmente por obviamente los problemas que tenemos económicos y sociales que la verdad que son graves y se han mantenido graves, y tenemos las generaciones de secundaria hoy que tienen las consecuencias, por ejemplo, de la mala alimentación en el vientre de la madre, de la crisis del 2001-2002, por decir algo, y es real. Eso es cierto. Ahora, no podemos pensar que este es el país de Alicia no es Alicia en el País de las Maravillas, es un país dependiente, con una economía muy extranjerizada, muy concentrada en la riqueza, que en definitiva hemos vivido 10 años de bonanza económica como en otras épocas hemos vivido. ¿Y cuál es el tema? Tendríamos que haber aprovechado precisamente para volver a insistir en la educación, porque en cuanto al nivel académico, en cuanto a la dedicación, se puso mucha plata. Eso es mi cuestionamiento. Yo no digo que la crisis haya empezado ahora, en el 2005. Lo que pasa es que si en el 2005 teníamos mucha plata
hicimos todas las cosas mal. Esa es la responsabilidad que yo le doy a las actuales autoridades. Vos ubicás entonces mucho más atrás en la crisis de la educación, Sin los duda. 60. Lo que parecería increíble es que se han rotado los partidos en el poder. Sin duda. Los partidos pasado los nacionales militares son incluso, muy, bueno, eso y es como lo uno que bueno, con todo lo que generó, y no se ha encontrado, y da la impresión de que son políticas partidarias que vienen a modificar lo superficial, pero que no hay una política pública de Estado que realmente... Me encanta hablar con ustedes porque son personas, los jóvenes tienen no les paso la mano en la espalda como hace todo el mundo con los jóvenes, pero es un campo fértil. Los mayores ya estamos... El problema, el otro día yo lo planteaba en el Parlamento. A ver, el tema es el sistema capitalista. Ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa con el sistema capitalista? Bueno, todo el socialismo real, las opciones al capitalismo, desgraciadamente cayeron y cayeron mal, además. Podían haber caído bien, pero cayeron mal. Ahora tenemos el proceso Cuba, que también está rápidamente yéndose hacia el capitalismo. Lo que nos va quedando es Corea del Norte, que más vale ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? El sistema capitalista expulsa mano de obra. Nosotros tenemos una matriz, y nosotros y los países desarrollados también, porque no absorbemos toda la población que se tiene que incorporar al mercado de trabajo. En consecuencia, la educación no puede resolver ese problema. Claro. A ver, no puede resolver todo el problema. Puede dar un aporte enorme en el sentido de preparar a las nuevas generaciones a manejar esas variables y a generar nuevas fuentes de trabajo, a generar apoyo a los emprendedores, es decir, formación intelectual. Por eso para mí la formación intelectual es tan importante. Es al revés. Si yo lo que hago es facilitarles todo, se trauman por todo, en consecuencia dejémoslo, llamemos psicólogos para todo, no te esfuerces, si no vas es lo mismo, si llegas tarde dalo. Soy siendo absolutamente funcional a un sistema capitalista que en realidad lo que está tratando es de pilotear la escasez, claro, en el sentido que es una colcha corta y que queda o la cabeza afuera o los pies afuera. Entonces, ustedes me dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿La revolución? No, lamentablemente no era tan fácil como lo creyó mi generación, y menos por la vía armada, al menos yo nunca fui partidaria. Pero tenemos que enfocar. Yo creo que los países que le pescaron la vuelta son los países nórdicos, que son países capitalistas con un muy buen ingreso per cápita, pero con unos altísimos niveles tributarios, o sea, de impuestos, pero con una devolución en calidad de servicios, entre ellos la educación, que les permite retroalimentarse. Es muy interesante, Graciela, escucharte hablar de estos temas sobre... Claro, tú sos una persona que siempre te seguís definiendo, te has definido durante muchos años como una persona de izquierda, haces una crítica interesante al capitalismo. ¿Cómo te resulta compatibilizar eso con tus compañeros de bancada nacionalistas, ¿no? Digamos, no te voy a preguntar específicamente por el apoyo a Luis Lacalle Pou, que el año pasado lo contestaste 50 millones de veces, pero hoy, que ya terminó la campaña electoral, hoy sos una diputada del Partido Nacional, específicamente de todos, que es el sector que engloba al herrerismo y a lo más conservador que ha dado el sistema de partidos uruguayo, que también lo sabrás, porque sos ducha en historia, que es el herrerismo. ¿Cómo te sentís cuando tenés a un Jaime Tro, a un Penades, a un Borsari, todos tipos que, bueno, ya no está más, pero bueno, con todo respeto, ¿no? Son tipos muy conservadores, que tienen un pensamiento de derecha, ¿no? Digo, ¿vos cómo te ubicás en eso? A ver, yo aprendí con mucho dolor que los buenos no están de un lado y los malos del otro. Yo también tuve la edad de ustedes, y se ven las cosas blancas y negras. No, las cosas son grises. Yo recibí muchas desilusiones de quienes pensé que nunca iban a traicionar principios. Eso en primer lugar. Como aprendí que los buenos no están los buenos de un lado y los malos del otro, sino que están mezclados, que los partidos nuestros no son partidos clasistas, sino que son partidos pluriclasistas. Yo en el Partido Nacional me sorprendo yo misma todavía a esta altura de mi vida de los sectores sociales muy bajos que votan al Partido Nacional. Yo me siento muy bien por una razón muy sencilla. Yo estoy muy segura de lo que pienso. Yo me incorporé al grupo Todos como independiente.
yo puedo votar como quiero. Mañana, por ejemplo, se va a votar el tema del impuesto a primaria para los bienes rurales, y yo no sé todavía cómo voy a votar, y no sé si voy a votar como van a votar los demás de mi sector, o voy a votar distinto. A nosotros Luis no nos impone disciplina no, para nada. Se me respeta mucho en mi independencia, se me respeta mucho en educación, se me consulta mucho, y además yo quiero aclarar que en el grupo Todos, en realidad yo estoy en la 404, y la 404 son wilsonistas. Es decir, el grupo Todos se integra de la 404, la 71 y la 40. Yo reconozco, no voy a negarlo, que la 71 son los sectores más conservadores del Partido Nacional, o tradicionalmente más conservadores. No le pongo nombres porque yo me llevo bien con todos, digo, me respeten y yo los respete. Pero lo que Luis está tratando de hacer, Luis Lacalle Pou está tratando de hacer, y lo está logrando apoyándose en los sectores wilsonistas, porque uno no tiene la responsabilidad de ser hijo de quién es, ni nieto de quién es, ni nada. Él es una persona que no es nada conservador, absolutamente nada conservador, y está tratando de ayornar, no sé cómo lo quieren llamar, transformar, actualizar al Partido Nacional. ¿Y en la agenda social tampoco lo ves conservador a Lacalle Pou? No, para los nada. Temas de matrimonio igualitario, los temas de aborto, lo que pasa es que esos temas son temas, a ver, él fue el que presentó el primer proyecto de autocultivo de la marihuana. No es nada conservador. Hay el tema del matrimonio igualitario. Es un tema que yo estoy de acuerdo, no tengo inconveniente de las parejas como quieran. Lo que yo sí estaba de acuerdo con Luis, que en aquel momento ni siquiera yo estaba incorporada al grupo de él, pero yo no estuve de acuerdo que se incorporara al capítulo del matrimonio en el Código Civil, porque incluso se los digo como abogada, hay un montón de problemas que se fueron generando porque son situaciones diferentes. ¿Y qué problema hay? No es que hay que aceptar la diversidad. Yo creo que la discriminación es por querer tratar igual cosas diferentes. Eso es muy discriminatorio. ¿Eras más partidaria de una solución de unión civil de repente? Claro, porque además ha generado problemas, que bueno, no los voy a aburrir con temas. Yo hago mucho derecho de familia, ahora estoy dejando de ejercer porque me dedico solo a la actividad parlamentaria, pero ha generado problemas porque se metió en el capítulo de matrimonio que está pensado de otra manera, que yo no tengo ningún problema. A ver, en el fondo del asunto, yo tengo amigos, y eso no es un... Yo cuando decía, porque yo tengo amigos homosexuales, mirá qué bien, pero eso es una discriminación, ni me lo planteo. Me parece perfecto, cada uno que haga de su vida lo que quiere, pero las cosas distintas hay que tratarlas distintas. Eso fue lo que dijo Luis, y yo estoy de acuerdo. Con el tema del aborto, sí, yo ahí tengo una posición muy cerradamente a favor de la despenalización del aborto, tan cerradamente a favor, y lo puedo decir todas las veces que quieren, no tengo problema, pero ahí se mezclan cosas que son muy emocionales, religiosas. Eso también está dividido al frente, pero el que votó la ley fue Tabaré Vázquez. Yo la que soy partidaria de volver al código del 34. En el Código Penal de 1934 no existía el delito de aborto. Claro. Punto. Yo no estoy de acuerdo con esta ley que se hizo tan amañada que para sortear el problema de Tabaré Vázquez, que él la vetaba y al final se terminó enredando demasiado la ley, y en lo de las 2 Solo a Posada le gusta la ley esa. Solo a Posada le gusta la ley esa. Sí, a las feministas a ninguna le gusta. Yo lo dije incluso antes de las elecciones, antes del 26 de octubre, me lo preguntaron en un programa, y dije, yo estoy de acuerdo con el Código del 34. No existía el delito. Punto. Fuimos el único país en el mundo que tuvimos, porque no hay delito sin ley que lo establezca. Y yo lo puedo decir, y no hay ningún problema. Y yo aprendí en este tiempo que había a mí personas que me ofrecían cierta resistencia, debo reconocer. Claro. ¿No? Y sin embargo, y si tengo discrepancias se las digo, pero en el trato, yo lo que yo en ese sentido, me acuerdo una vez Felipe González dijo una cosa, le preguntaron él cómo se llevaba con Aznar, nada menos, ¿no? Y él dijo, yo si me puedo sentar a tomar un café con una persona, ya me alcanza. Después hay personas con las que no me puedo sentar a tomar un café.
Tú has sido, además de ser crítica en general con el Frente Amplio, partido del que fuiste fundadora y votante la mayor parte de tu vida. Hasta el 2010. Mientras pudiste votar, digamos. En mayo del 2010 ya fui del 14% anulado, pero en 2009 voté. Pero yo hemos encontrado que sos especialmente dura a veces en la crítica con la gente del MPP en particular, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la liturgia, a veces como Tupamara o ex Tupamara, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde viene ese profundo rechazo? Algunos me lo adjudican a que yo tengo un origen comunista, porque yo me afilié a la Juventud Comunista 2 meses antes del golpe de Estado. No me afilié al Partido Comunista nunca. Después, durante la dictadura, hice muy poco lo que podíamos hacer, porque hubo épocas muy duras que estaba todo desarmado. Cuando se pudo empezar a militar, algo hice en la clandestinidad, muy poco. Tenía mis hijos muy chicos, yo era muy joven y me agarró además recién afiliada. Claro. Pero yo te digo que yo me afilié a la Juventud Comunista, entre otras cosas, porque dentro de la izquierda quería el sector que estuviera más opuesto al MLN. Yo nunca estuve de acuerdo y no lo estoy, y a lo largo de mi vida he cambiado muchas cosas. Uno tiene que evolucionar, a veces se cambia para mejor, a veces para peor. Yo tengo mucha autocrítica, pero en ese sentido me fui reafirmando. Yo soy muy crítica del MLN, yo en eso soy muy sereñista. Si uno escucha los discursos de Sereñi, ve videos de Sereñi es el primero que largó al mundo, que por algo después lo hicieron renunciar. Yo creo que gran parte de la renuncia de Sereñi vino por ese lado. Es que el MLN tiene una gran responsabilidad en el advenimiento de la dictadura, porque en el 72 estaban todos derrotados, estaban presos, ¿cierto? Eso está clarísimo, y basta de épicas que no son ciertas. Ellos no lucharon contra la dictadura, ellos estaban todos presos. Pero Sereñi, que había que escucharlo mucho, yo soy muy sereñista, él, que era militar, tenía muy claro, y él insistió hasta el último día de su vida, que si a los militares no los hubieran sacado de los cuarteles, y los sacaron la lucha contra el MLN, no hubieran salido de los cuarteles. Yo creo, habiendo vivido todo ese proceso, que tiene razón. Porque lo que pasa es que después que los sacaste de los cuarteles, después que les diste las responsabilidades de gobierno que les diste, que tienen un origen socioeconómico muy bajo, no como en Argentina. Acá el ejército se nutre de sectores sociales más bien bajos o medios bajos, con mucho resentimiento social, de muchos años acumulado. Y bueno, les dimos toda la responsabilidad que se les dio. Les dimos, digo, porque yo entonces ahí se generó un entronque, y además hubo un proceso de negociación que algún día se sabrá del todo entre el MLN y el ejército, algunos sectores del ejército, que sin duda alguna están bloqueando, han bloqueado el saber toda la verdad, y no me refiero solamente a obvio que los desaparecidos y los muertos, yo tengo amigos, sino a saber la verdad histórica. Por algo Fernández Huidobro no permite que se desclasifiquen los documentos, y por eso ustedes tienen a todos los sectores, a todos los movimientos pro derechos humanos, nacionales, internacionales, que no lo quieren a Fernández Huidobro. ¿Tú querrías su renuncia también? Sí, nunca, sin ninguna duda. Yo quiero quiero que se le llame responsabilidad política, por lo menos. Él tuvo mucho que ver en el pacto. Hubo un pacto que después fue frustrado. Trabal lo mandaron para París, lo mataron allá. Estaba claro que lo habían matado la ultraizquierda. Ahora se sabe que fueron los trotskistas, se descubrió hace cuestión de 2 o 3 años. Yo participé con Germán Araujo en muchas investigaciones que estábamos solos, porque en realidad ahí estábamos solos, y tuvimos contacto con muchos actores del MLN, familiares de desaparecidos, y con gente, por ejemplo Nader, que fue el que denunció a Márquez, y él contaba, a mí no solo, a los que estábamos, pues, hacíamos reuniones para preparar la intervención en la denuncia contra Márquez. O sea, después se perdió la mística de la investigación real, se perdió, y quedó como una cáscara, que yo a veces pienso que lamentablemente
el tema de los derechos humanos y el de saber la verdad a veces me suena mucho más a utilización política que otra cosa, porque yo no veo una voluntad real de saber exactamente lo que pasó. Voy a poner un caso. Nibia Sagal-Sagaray, que era de la Juventud Comunista, que ella era del Frente de Finanzas, ella se reunía con el Frente de Finanzas en mi casa, la detuvieron en el 74, la mataron enseguida, y cuando llegó el momento de Tabaré Vázquez sacarla del artículo 4 para poder investigar la muerte, no lo hizo. Tuvo que venir el gobierno de Mujica para hacerlo. Entonces hay un entronque de intereses que a mí, como profesora de historia, me gustaría saberlo. También como profesora de historia soy consciente que se necesita tiempo para que la verdad histórica aparezca. El problema es que no podemos permitir que se destruyan los documentos, que yo me temo que se están destruyendo. Graciela, es interesante igual escucharte hablar sobre otros temas más allá de educación, ¿verdad? Porque es como lo que siempre estamos acostumbrados a verte en tus intervenciones, y sobre todo siempre como que tenemos la idea, ¿no?, de que tus cuestionamientos más importantes hacia la gestión del Frente Amplio en el gobierno vienen por el lado de la educación. Pero ¿qué otras cosas, además de la educación, o bueno, estas cuestiones de derechos humanos que nos decías recién, qué otras cosas le podés cuestionar al Frente Amplio en el gobierno? Para mí el Frente Amplio tiene dos partidas de función. El Frente Amplio fundacional, ¿no? Yo no digo que el Uruguay sea el del 70, no tengo los ojos en la nuca, pero había determinados principios fundacionales que se fueron abandonando. La incorporación del MLN en el 89, partida de función, sin duda. Nosotros los que fundamos el Frente Amplio en el 71 tendríamos que reclamar el nombre, llámense de otra manera. Esto no es el Frente Amplio que se fundó con Juan Pablo Terra, con Batalla, con el general Baliña, bueno, con Sereño, ¿no? Que además ni se nombran más, vieron que no se nombran. A los fundadores, Villar, bueno, Protogina. El tema es, y la segunda partida de función para mí fue el advenimiento del liderazgo de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez no era frente amplista, Tabaré Vázquez tiene una oscura historia durante la dictadura que recién ahora está apareciendo. Él se afilió al Partido Socialista en el año 83. Doy fe que no lo conocíamos nadie. Cuando se incorporó a la comisión por el referéndum a cargo de las finanzas, todo el mundo nos preguntábamos quién es. Y él fue el que minó el liderazgo de Sereñi. Sereñi renunció por todos los manejos y pactos y contrapactos, esa cosa que ese libro que está muy bueno del Tiro Vázquez, que no me acuerdo ahora la autora, sí. Tengo mala memoria, hasta ahora estoy cansada, pero él tiene una cabeza muy muy de cirujano. Nosotros realmente somos pacientes para él, no ciudadanos. Entonces él tiene una estrategia más allá, además de sus lazos con la masonería, su entronque con Magurno, con todo lo que significó su poder económico a nivel de la medicina. Y si cualquiera que entre a YouTube lo puede escuchar el discurso de Sereñi cuando renunció. Lo dijo clarito, le faltó ponerle el nombre, que no quiere entender, que no lo entienda. Y yo estoy acostumbrada a ese otro Frente Amplio, el de los consensos. No es que no discutiéramos, pero era de consenso, de discusiones fraternas. Es cierto que no se había llegado al poder, ¿no?